tú me dices. Comienza la Excelente, muy grabación. bien. Oye, excelente, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos la suerte de que nos acompaña el doctor Cristian Medina. Cristian es licenciado en Historia por la Católica y doctor en Historia por la Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de la Universidad San Sebastián en Concepción. Y bueno, entre otros datos que a mí me impactó y me llamó profundamente la atención, que Cristian hace muchos años fue profesor de la Universidad Gabriela Mistral. Entonces, para nosotros es un honor muy grande, muy importante tenerte nuevamente en nuestras aulas, hoy día virtuales, ¿no? Y nada, agradecerte todo el tiempo y la disposición que has tenido de hacernos esta presentación, que seguro entiendo es producto de tu último libro. Así que para mí, como director de la Escuela de Humanidades, es un tremendo honor tenerte, agradecerte nuevamente también por acompañarnos y nada, a disfrutar esta instancia académica de reflexión para que ojalá a la una estar terminando y bueno, nada, sin más Antes, preámbulo, demos el pero comienzo. Ojalá, no, no me como tú preocupes estimes antes, conveniente. no te preocupes, Esta es no tu te casa preocupes. y bueno, cuando tú quieras. Así que muchas gracias por todo, Cristian, y gracias también a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, por el espacio. Y estar en la Universidad Gabriela Mistral, aunque sea de manera virtual, es muy significativo para mí porque yo hace 35 años hice mis primeros pinitos académicos en la Universidad Gabriela Mistral cuando estaba en Mar del Plata con Lyon, siendo ayudante de don Julius Cacarieca, un gran profesor lituano, medievalista, y después del profesor Carlos Miranda en ciencia política. Y tuve la fortuna de coincidir temporalmente con una generación fantástica de grandes profesores, de grandes historiadores como Julio Retamal, Gonzalo Lario, el propio don Julius Cacarieca, Ricardo Riesco Jaramillo, que fue vicerrector. Entonces yo aprendí mucho de esa experiencia y que la valoro, la atesoro, porque como digo, era una época en que no había PowerPoint, nada de estas cosas, ni inteligencia artificial, entonces uno tenía que ser un auténtico histrión cuando hacía clases en esas aulas, en diferentes carreras. Yo hice clases en periodismo, en derecho, en ingeniería comercial, en historia, por cierto, en filosofía, muchas cosas, y fue una enorme escuela de la que guardo los mejores y mayores recuerdos, y tengo muchos amigos de aquella época también. Así que para mí es muy significativo estar en la Universidad Gabriela Mistral, como una forma de agradecer también el que me haya abierto las puertas para iniciar, como les digo, mi carrera académica hace ya más de 3 décadas. En esa época uno hacía muchas clases, estaba todo el día en la universidad, así que uno compartía con muchísimas personas, administrativos, docentes, alumnos, directivos, así que estoy muy, muy agradecido de este espacio. Bueno, como bien decía Eduardo, esta pequeña presentación, porque no creo que sea tan larga, porque prefiero que haya diálogo entre nosotros, dice relación fundamentalmente con una arista de un proyecto de investigación que ha ido tomando cuerpo. Es una investigación que me encontró a mí y no yo a la investigación, que es una gran diferencia, y que hunde sus raíces precisamente en una experiencia pandémica, porque esta investigación nació en pandemia, y nació precisamente en Santiago, a propósito de un tema personal que me tocó ir con mi familia. Dimos con una pequeña noticia que hablaba de que la familia de don Luis David Cruz Ocampo había donado gran parte de su archivo personal a la biblioteca de la Universidad de Concepción que ustedes ven ahí. Esta imagen de la Universidad de Concepción es muy importante porque Luis David Cruz Ocampo es considerado uno de los fundadores de la Universidad de Concepción, fue el primer director de la biblioteca, el creador de la lotería, el redactor de los estatutos, o sea, es una gran figura penquista. Y como les digo, estaba esta pequeña nota de prensa, me llamó la atención. Felizmente me encontraba en la casa de una amiga historiadora que tenía un libro que es muy importante, que era de Armando de Ramón, que es una biografía sobre miembros del Poder Judicial y de las oficinas públicas del Estado. Y en esa búsqueda, en ese libro, di con Luis David Cruz Ocampo, que tenía una pequeña reseña biográfica, y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Yo sabía quién era este caballero dentro de la Universidad de Concepción, pero no sabía que había tenido otra figuración, que es lo que da origen a esta inquietud intelectual, en época de pandemia, por lo demás. Y era que había sido el primer embajador de Chile en la Unión Soviética, en el año 46, y había sido también un embajador de Chile en el Vaticano de Pío XII, en época de la Segunda Guerra Mundial, y eso ya me llamó mucho más la atención porque había una continuidad
entre su misión diplomática en el Vaticano con Pío XII y su llegada después a Moscú, a la Rusia de Stalin, el año 46. Entonces, rápidamente convoqué a mi amiga Erna Luz Ulloa Castillo para iniciar la investigación que se inició precisamente en pandemia, en ese campo que ustedes ven ahí, que es muy bonito. Si no lo conocen, es bueno darse una vuelta. Y ahí está la biblioteca en el edificio central de la universidad, que como les digo, tiene el nombre de este prócer de la Universidad de Concepción. Él organizó la biblioteca diría yo que es una de las más completas a nivel universitario que hay en nuestro país. Tiene prácticamente de todo, hay una sala Chile, tiene prensa, ahora está muy digitalizada, tiene incluso, si ustedes se meten por internet hoy día, tiene un fondo que se llama Luis David Cruz Ocampo. Y bueno, hicimos las primeras gestiones con la directora de la biblioteca, la señora Karen Jara, que gentilmente, no siendo yo ni Erna de la universidad, porque Erna trabaja en la Católica en la Santísima Concepción, yo trabajo acá en la San Sebastián, ella cree que es importante abrir los accesos, abrir los archivos, y nos dirigimos precisamente a revisar todo ese material que la familia de Luis David Cruz Ocampo había donado a la biblioteca, y nos encontramos con auténticas joyas, la verdad. Todo está en cajas, qué sé yo, muy desordenado, se ha ido ordenando con el tiempo. En aquel momento eran cajas de documentos, prensa, insignias, condecoraciones, cartas de todo tipo, carpetas que contenían diferente documentación, con puño y letra de este caballero. Entonces hubo que hacer un poco de arqueología, de pala y picota, de historiador, y rápidamente tratamos de darle cuerpo a esto, que en los inicios, hay que ser bien honesto en esto, pensamos que podía ser un pequeño artículo, pero que rápidamente, debido al volumen, al cubitaje de la información, nos dimos cuenta que en realidad podía perfectamente plantearse como un proyecto mayor, como un libro. Y eso significaba otro desafío porque obviamente no solo había que redactar, investigar todo el proceso de este caballero en la Rusia de Stalin, por eso el libro que está acá, ¿no es cierto?, se llama Un embajador chileno contra Stalin, Luis David Cruz Ocampo, publicado este año, sino que además había que conseguir financiamiento. Y en ese momento nosotros teníamos solo el material de investigación, pero no teníamos financiamiento. Eso llegó después, con el producto ya, digamos, pulido y terminado. Cuando yo hablo de producto resultante, me refiero al manuscrito al que dimos cuerpo durante prácticamente más de un año y medio de investigación, de redacción, de levantar documentación y de trabajar, insisto, en las condiciones bastante limitadas que significaba la pandemia. Después, cuando las restricciones se fueron levantando, pudimos ir a Santiago, revisar archivos diplomáticos, ampliar un poco el repertorio de literatura para darle robustez a lo que estábamos haciendo. Y consultamos ahí, ¿no es cierto?, como fuentes inéditas, que creo que es importante conocer las fuentes inéditas para un caso de este tipo. Está el archivo personal de Luis David Cruz Ocampo, que es una colección privada que administra y regenta la Sala Chile a cargo de doña Rosemary Espinosa. Y está la carpeta de prensa, que es bastante nutrida, del propio Luis David Cruz Ocampo. Junto a ello, también hicimos una revisión exhaustiva, casi obsesiva, de los fondos históricos que estaban disponibles en la Cancillería chilena entre el año 1946 y 1948. El fondo Hernán Santa Cruz, que también está disponible en la Cancillería. Esto genera además una dificultad adicional, porque nosotros somos de Concepción y hay que hacer toda una logística cuando uno se traslada a Santiago. O sea, nosotros tenemos que dejar de hacer clases, dejamos la familia, tenemos que triangular muchas cosas para poder estar por lo menos allá un tiempo prudente y hacerlo de forma eficiente, dado que las condiciones no permiten que alojemos en un hotel 5 estrellas, ni estemos siempre viajando en avión. Esas son las condiciones en las que uno normalmente tiene que hacer investigación, porque no tenemos archivos de este tipo online y tampoco tenemos un archivo regional que guarde estos temas internacionales. También revisamos los mensajes presidenciales, las memorias, obviamente la Cancillería, el intenso debate parlamentario que se da en aquellos años. También, por supuesto, lo dije, las fuentes hemerográficas, algunas están online, otras no, y una bibliografía selecta que fue armándose a propósito de la investigación. Y junto con ello, y gracias a una gestión de Rodrigo Piraces, que era en ese entonces quien estaba a cargo de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, pudimos dar con la única hija viva de Luis David Cruz Ocampo, doña Valentina Cruz López de Heredia, una mujer de una enorme generosidad. Estamos hablando de una persona ya de una edad respetable, muy conocida por
vinculación artística, por el tema de la escultura, los grabados. Ella todavía hace clase en Santiago, en la Finisterre, quien nos recibió generosamente en 3 ocasiones, largas conversaciones con ella, donde recurrió a sus recuerdos, porque ella acompañó a su padre en todas estas misiones diplomáticas y tenía un recuerdo nítido, cristalino, diáfano, transparente respecto a lo que había sido este periplo, acompañando a su padre primero al Vaticano y después a Moscú. Entonces, otra dificultad adicional es que nosotros no teníamos libros de referencia respecto a esta misión diplomática de Luis David Cruz Ocampo. Solamente estaba la fuente primaria y una literatura contextual respecto al periodo de la Segunda Guerra Mundial y la temprana entreguerra. Más de eso no había. Así que, haciendo una suerte de resumen, teníamos estas fuentes y después, con el tránsito de la investigación, se nos agregó otra, que yo tuve la suerte de visitar este año 2024, en el mes de febrero, que es toda la documentación que no se encuentra en Chile, que es muy importante también dar con este dato, porque hay mucha historia de Chile que no se encuentra en Chile, sino que se encuentra en archivos internacionales, y fue el caso de, como les cuento, el 2024, se me ocurrió a mí levantar un proyecto que felizmente la universidad me apoyó, y estuve un mes investigando en los archivos del Vaticano, tanto el archivo histórico como el archivo apostólico vaticano, porque en el periodo anterior Luis David Cruz Ocampo había sido embajador de Chile en el Vaticano, y me descubrí cosas muy interesantes que estamos procesando para entender, ¿no es cierto?, esta vinculación que tiene Chile primero con la Santa Sede y por qué después manda a esta misma persona a la Rusia de Stalin. ¿Ah? En el archivo del Vaticano, en los archivos del Vaticano se encuentra también documentación, cartas, recortes de prensa, sobre todo también situaciones muy puntuales que le tocó resolver y dialogar a Luis David Cruz Ocampo como embajador de Chile en el Vaticano con Pío XII, pero también con algunos secretarios de Estado que después se convertirían en papas, como el caso de Pablo VI. Entonces también ahí hay una cuestión importante que no está en esta gráfica, pero que quería mencionarla. Estas son las fuentes que nosotros revisamos de manera exhaustiva para dar cuerpo a este trabajo que estamos comentando esta mañana. Algunas fotos que siempre animan, ¿no es cierto? Ahí está. Nos dimos cuenta que un hecho trascendental en esta historia de Luis David Cruz Ocampo es el tema del amor. El amor entre su hijo Álvaro, que se enamora perdidamente a poco de llegar a Moscú el año 46, ellos llegan en julio del 46 y en diciembre de ese mismo año se casa con esta ciudadana rusa, Lida Liesina, que en la fuente aparece de diferentes nombres, diferente manera escrita su nombre, pero que nosotros, siguiendo un poco a Valentina, la hija de este caballero, le llamamos Lida y no Lidia, que también es importante porque aparece de múltiples maneras escrito. Lida Liesina. Y nos dimos cuenta que en esta historia, un pequeño hecho como esta historia de amor, esta historia de un matrimonio entre el hijo del embajador, Álvaro, que está ahí, ¿no es cierto?, y esta rusa, van a señalar un conflicto internacional de dimensiones insospechadas por la época en la que se da. Entonces, como dice ahí, ¿no es cierto?, en este autor, Alfred River, en ocasiones un historiador acostumbrado a trabajar en los archivos se ve sorprendido por un pequeño incidente que arroja más luz sobre el turbio mundo de la política que cualquier otro documento. Y efectivamente, uno se da cuenta que esta situación no es un epifenómeno, no es una pequeña historia, sino que refleja toda la dimensión de la tiranía estalinista aplicada, en este caso en particular, a una misión diplomática como era la misión diplomática de Chile en Moscú. Porque a diferencia de otros casos de rusas casadas con extranjeros, este es el único caso de una ciudadana rusa, soviética, casada con un funcionario, con un diplomático chileno, porque Álvaro tenía esa condición como hijo del embajador, y como Lida se había casado con este señor, era la hija política del embajador de Chile en Rusia. La otra foto corresponde a la misión diplomática cuando estaba Luis David con su familia en Roma, que también es importante. Pues bien, el asunto se da de la siguiente manera, y ya como preludiando lo que iba a ser ese traumático paso por la Unión Soviética, lo dice el propio Luis David Cruz Ocampo en unas cartas posteriores. Mis credenciales como embajador de Chile ante el gobierno ruso las firmó el presidente Juan Antonio Ríos, que fue el que lo nombró, para presentarlas a Kalinin, presidente de la Unión Soviética, pero cuando llegué a Moscú habían muerto los dos presidentes. Eso da cuenta también de
que a diferencia de la instantaneidad contemporánea, llegar de un destino a otro en el mundo de la inmediata segunda posguerra era bastante difícil. Eran viajes de muchos meses y no necesariamente se hacían en avión, a veces se hacían en barco, en ferrocarril, entonces demoraba mucho tiempo. Y cierra esa frase Luis David Cruz Ocampo señalando lo siguiente: bajo este extraño augurio llegué a la tierra que gobernaba Stalin. Aquí un pequeño paréntesis. El 11 de diciembre del año 1944, Chile decide firmar en Washington, y no en la Cancillería chilena, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Moscú. Juan Antonio Ríos, ¿no es cierto?, y Stalin al otro lado. Esto es muy sintomático porque Chile toma esta decisión porque como el mundo se estaba reconfigurando en un nuevo sistema internacional, y dentro de esta reconfiguración está la presencia iniciática de las Naciones Unidas, Chile no quería quedarse abajo de este proceso de reestructuración internacional y vio en las Naciones Unidas y el derecho internacional una herramienta muy interesante para poder tener presencia como una pequeña nación, como una joven nación sudamericana en el nuevo concierto internacional. Esta presencia se tradujo además, ¿no es cierto?, en el hecho de que Chile manda a estas reuniones internacionales a lo más selecto, a lo más granado de su cuerpo diplomático. Entre ellos, por ejemplo, este personaje que ha investigado también la doctora Ulloa, me refiero a Hernán Santa Cruz. Entonces también es importante entender que cuando hablamos de los diplomáticos de esta época son diplomáticos de fuste, de categoría, de nivel. Son personas que hablan idiomas, son personas muy cultas, son grandes intelectuales, escriben, tienen una opinión muy informada respecto a lo que pasa en el mundo. Hernán Santa Cruz además fue uno de los redactores de documentos principalísimos dentro de las Naciones Unidas, como por ejemplo son los derechos del hombre. Entonces, todo esto sirve de contexto porque finalmente cuando se gatilla el proceso, que se pensó que era una pequeña historia que involucraba al hijo del embajador con una ciudadana soviética que fue impedida luego del matrimonio de viajar a Chile, porque ese finalmente es el momento, digamos, axial. Cuando se casa este joven matrimonio, ellos deciden a pasar su luna de miel en Chile, y es ahí cuando el gobierno stalinista les niega los permisos, a pesar de que ella estaba ya casada en regla con el hijo del embajador de una nación sudamericana establecida, reconocida, y cuyo esposo además tenía el rango de miembro del cuerpo diplomático chileno. Entonces no era cualquier persona. Y sin embargo el gobierno stalinista, fiel a sus preceptos, a este régimen del terror que después se revelaría, dice simplemente que ella no puede salir, al igual que más de 700, algunos dicen incluso 1000 mujeres rusas que durante la Segunda Guerra Mundial se habían casado con soldados canadienses, británicos, australianos, que no podían salir, porque el gobierno de Stalin pensaba que iba a correr riesgo su propia seguridad si dejaba salir a este conjunto de damas. Continúo. Este caso entonces va más allá de lo familiar. Este caso en realidad, si bien parte como un caso doméstico, que podría ser del ámbito interno, de la vida privada del embajador, rápidamente, ¿no es cierto?, toma ribetes internacionales que va a enfrentar desde el punto de vista del derecho internacional, que finalmente es la única herramienta que tiene un país pequeño para poder oponerse. Y esta cuestión, ¿no es cierto?, obviamente no va a quedar como un episodio más, como una anécdota más, porque muchos medios internacionales, especialmente latinoamericanos, aunque no exclusivamente, van a prestar sus páginas para revelar la brutalidad del régimen con respecto a esta joven pareja de enamorados. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de que Luis David Cruz Ocampo era un reconocido abogado de derecho internacional que había presidido la Asociación Latinoamericana de Abogados dedicados al derecho internacional. Por lo tanto, en la revisión de prensa que nosotros hicimos nos encontramos con que esta noticia tuvo repercusiones en Perú, tuvo repercusiones en Brasil, tuvo repercusiones en México, incluso fue debatida la situación específica en la Cámara de los Lores y eso fue recogido también por la prensa británica. Porque se hablaba de la brutalidad, se hablaba que se estaban transgrediendo ciertos derechos esenciales, insisto, en una época en la cual las Naciones Unidas estaba velando precisamente por un sistema de orden internacional. Y entonces, claro, uno de los pilares de las Naciones Unidas, de este nuevo orden, eran precisamente la Unión Soviética. Y sin embargo, dentro de las primeras medidas, en vez de aunarse y cohesionarse en torno a lo que se estaba tratando de construir
para evitarle al mundo una tercera guerra mundial, es decir, las Naciones Unidas, un espacio de diálogo multilateral, de cooperación y entendimiento, en forma unilateral y de carácter autocrático dictatorial, están impidiendo no solo la salida de esta mujer casada con el hijo del embajador, sino que de todo el resto de las mujeres que yo les comentaba hace un momento atrás. Entonces, la negación del permiso es una cosa, pero después va a haber otro ejemplo de la brutalidad del régimen. Por eso el libro se llama Un embajador chileno contra Stalin, porque si el matrimonio se hizo en diciembre del 46, en febrero del 47, el régimen stalinista decreta una normativa legal con efecto retroactivo donde sanciona, norma y regula el impedimento de cualquier mujer rusa para salir del país, aunque esté casada debidamente y legalmente conforme a las leyes del mundo soviético con un extranjero. O sea, no, si se había hecho esta situación, independiente de ello, no podían salir, pero además llegó incluso a prohibir el matrimonio de rusas con extranjeros. Entonces, esto empieza a escalar, insisto, no perdamos el contexto, en un momento en el cual se está negociando en las Naciones Unidas, en Washington, en San Francisco, una Carta Fundamental de los Derechos del Hombre, donde se va a establecer también derechos humanos fundamentales. Y uno de los, insisto, pilares de esta nueva carta, de este nuevo grupo, las Naciones Unidas, que es la Unión Soviética, está violando un principio fundamental. Es ahí entonces el nudo del problema, que va a enfrentar a este pequeño país, a esta joven nación sudamericana, con este coloso, esta megapotencia que son el mundo soviético que sale de la Segunda Guerra Mundial con la brutalidad del régimen de Stalin. Por eso, los medios se hicieron eco de esto. Régimen neozarista feudal es el de Rusia, afirma ayer en las Naciones Unidas delegado chileno Luis David Cruz Ocampo. Es decir, en los inicios de esta organización, uno de los principales problemas que se empieza a debatir es precisamente el caso que he comentado de esta ciudadana rusa, casada legítimamente con un ciudadano chileno, que además era el hijo del embajador y que el mismo esposo tenía el rango de diplomático. Insisto, esto no es un tema baladí, porque finalmente lo que está en entredicho aquí es precisamente la legitimidad de un gobierno que acude a las Naciones Unidas como un foro multilateral legítimo, pero que a la vez, ¿no es cierto?, en su vida cotidiana tiene este tipo de actitudes con una pequeña nación sudamericana como es el caso de Chile. No hay que olvidar también que cuando Chile decide abrir relaciones diplomáticas con los soviéticos en diciembre del 44, lo hacía pensando precisamente que Rusia, la Unión Soviética en este caso, iba a ser uno de los arquitectos del nuevo orden internacional, que iba a ser una gran potencia, y Chile siempre pensó, yo creo que honestamente, en que la potencia económica, incluso amparado en los famosos planes quinquenales de Stalin, iba a necesitar, me refiero a Rusia, muchas de las materias primas de América Latina y especialmente de Chile. Entonces, siempre se pensó, honestamente, de que iba a haber una relación virtuosa entre Santiago y Moscú por las relaciones diplomáticas. Sin embargo, prácticamente toda la misión diplomática de Luis David Cruz Ocampo estuvo atravesada durante ese tiempo por este tema personal, familiar, doméstico, que tiene estos ribetes internacionales. Y recuerden ustedes que después, cuando llega González Videla, el año 47, Chile decide romper relaciones con los soviéticos, así que el ámbito de movilidad o de acción diplomática que pudo haber tenido Cruz Ocampo para temas comerciales, temas económicos, financiamiento, préstamos, lo que ustedes prefieran, en realidad fue muy poco. Llega el 46 y en poco menos de un año ya la situación acá en Chile había cambiado y Gabriel González Videla decreta la ruptura de relaciones en forma unilateral y después, ¿no es cierto?, se dicta la famosa ley maldita que perseguía a los comunistas, entonces ahí se rompió. Por eso nosotros decimos que Luis David Cruz Ocampo fue el primer embajador de Chile en la Unión Soviética, relaciones que después se van a tomar recién con Frei Montalva cuando esté Máximo Pacheco, pero eso es otra historia. Y bueno, como yo decía, aquí están los diplomáticos, ahí está Eleanor Roosevelt, ahí está Hernán Santa Cruz, en un debate donde se están redactando la Carta de Derechos Humanos. Y el artículo 13, que es un tema que ha investigado muy bien la profesora Erna Ulloa en su tesis doctoral, decía lo siguiente: toda persona tiene derecho a circular libremente y su residencia en el territorio de un Estado. Y este artículo es el que estaba siendo conculcado por el terror estalinista. En el punto 2, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y a regresar a su país. Esto era impedido.
totalmente impedido por el mundo soviético. Entonces se producía una contradicción. Los rusos, por una parte, eran arquitectos de la nueva sociedad internacional, pero por otro lado, simplemente no cumplían artículos de la propia carta que ellos estaban suscribiendo. Y esto entonces hace que el caso, el epifenómeno entre Lida y Álvaro tome ribetes internacionales. Este es simplemente la antesala, pero después se va a revelar que aquí existe toda una trama desde el Estado stalinista que, como lo dice Orlando Figes en su libro, los que susurran a través de la policía política, a través de la KGB, y aquí nuevamente Lida es un ejemplo, van a perseguir, van a vigilar, van a aterrorizar, van a intimidar a la propia familia de Lida Licina para que deje a su marido chileno Álvaro y no salga de Rusia. Eso está documentado, además, ¿no es cierto?, en el hecho de que Álvaro, Orlando Figes, ¿qué es lo que nos dice? Que la KGB, el Estado terrorífico estalinista, no solo iba contra quien había violado las normas fundamentales del Estado soviético, en este caso sería Lida, sino que también contra su familia, contra sus padres, contra su hermana, contra los amigos, contra la parentela completa. Y por eso, cuando, y aquí les cuento, digamos, casi el final de la historia, ¿no? Cuando Lida Licina, con los años ya han pasado, trata de ubicar a sus familiares, se da cuenta que no existe registro de los familiares. O sea, además aquí hay una historia que al final es de una tristeza profunda, porque ella, siguiendo a su marido, finalmente también va a tener que aceptar resignadamente a que su familia también va a ser víctima del régimen, tal y cual lo ha dicho Orlando Figes en su libro Los que susurran. ¿Qué se dice del año 49 cuando ya estamos en el debate en las Naciones Unidas? Que hay una violación por parte de los soviéticos de los derechos fundamentales del hombre, que hay una violación de las prácticas, de las tradiciones. Todo eso que está contenido, regulado en la nueva Carta de las Naciones Unidas. O sea, tempranamente, en la primera hora, los soviéticos mostraron su verdadero cariz, que era simplemente no respetar aquellos acuerdos que se habían firmado. Esto va a ser una consecuencia muy importante porque al revelar cuál es su verdadero cariz, evidentemente que uno va a saber con quién tratar. Ellos no estaban por el respeto a los derechos fundamentales del hombre, tampoco a sus prácticas. Ya les he contado que hacen una ley con efecto retroactivo. Incluso en el libro yo cuento una conversación que hay entre los diplomáticos chilenos y los soviéticos, los agentes del gobierno soviético, y les dicen simplemente que, mire, en un Estado de Derecho en forma no existe la aplicación retroactiva de la ley. Pero esto es Rusia, esto es Moscú, esto es la Unión Soviética. Aquí es distinto. Esto no es una democracia occidental. Por lo tanto, no se pueden ver o aplicar los cánones clásicos de una democracia occidental. Ahí está la resolución condenatoria, que es la primera en su tipo, que consigue Luis David Cruz Ocampo, que es también un padre, un diplomático, que tiene una angustia, la de él, la de sus hermanas, la de sus hijas, la de su esposa, que se ve, digamos, en la documentación diplomática, lo que nosotros llamamos el giro afectivo, el giro emocional, que refleja que más allá de ser un agente del Estado, él se da cuenta de la tragedia que está atravesando a su familia por esta situación de su hijo Álvaro, que no va a dejar a su esposa sola en Moscú, porque eso habría sido la muerte, la sentencia de muerte para Lida. El destino de Lida Licina se convierte en el primer caso visto por la Comisión de Derechos Humanos. Este es un tema muy importante porque esto no se sabía. Incluso alguna vez cuando lo conversamos con la profesora Erna, ella lo había visto en su tesis doctoral, pero no lo había profundizado y tuvo que volver sobre ello para darse cuenta que efectivamente tenía una gran importancia. Porque Chile lleva finalmente a un organismo internacional, a una gran potencia como era la Unión Soviética, y logra una condena internacional respecto a la violación sistemática de derechos humanos que estaba cometiendo las Naciones Unidas. Perdón, la Unión Soviética en las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las consecuencias de este impasse? Hay una cosa de Topase que es siempre es satírico, pero es verdad, donde aparece, ¿no es cierto?, Stalin siendo perseguido y se le dice, ¿no es cierto?, nuestros lectores, hasta Marx y Lenin están indignados con José Stalin por el caso de la nuera del embajador Cruz Ocampo. O sea, este caso tuvo repercusiones en la prensa local como lo hemos detectado. O sea, la sátira es muy importante. Las consecuencias del impasse: ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y la Unión Soviética el 47, sin duda.
Esto generó también una molestia en Gabriel González Videla. Siempre se habla de que hay también el tema de la huelga en Lota, en Coronel, que está muy cerca donde yo estoy ahora. Efectivamente es así. Pero claro, cuando se produce esa ruptura de relaciones, el embajador seguía siendo Luis David Club Ocampo, que dicho sea de paso por los temas de las comunicaciones, él se enteró tardíamente esta ruptura. ¿Ah? Él no le llegó un fax, no le llegó un telex, no le llegó un WhatsApp, no. Él se enteró después. Entonces, y ahí dice, ¿no es cierto? Yo pienso defenderme como un héroe soviético en las trincheras de Stalingrado para defender a su nuera, su hija política, y también a su hijo. Si ya antes, con relaciones plenas, le había sido imposible sacar a su hijo y a su hija política de Moscú, imagínense ahora que estaban las relaciones rotas. O sea, era prácticamente imposible. Y esto va a generar otro impasse muy importante, que también algo decimos en el libro, que el gobierno chileno decide retener a los más de 40 diplomáticos soviéticos que estaban en Santiago. Fíjense ustedes la diferencia. Más de 40 diplomáticos soviéticos en Santiago y en Moscú no había más de 6 personas en nuestra embajada. En Santiago de Chile tenían una enorme casa arrendada en Providencia, en la calle Biarritz. Nuestro embajador, Luis David Cruz Ocampo, vivía en unas piezas de hotel en Moscú. Los diplomáticos soviéticos tenían acceso a comida, a pasear. Nuestro diplomático chileno no se queja de la mala comida, se queja que están racionados, se queja de que no hay calefacción, se queja que no hay dónde recibir a la gente y los tiene que recibir en su pieza. O sea, las diferencias de trato se notaban desde el principio. Obviamente que también con este caso se fueron agudizando las presiones del mundo soviético, de los agentes de la KGB y de la policía política sobre la misión diplomática de nuestro embajador. Una familia se separa finalmente, Álvaro no logra sacar a Lida de Moscú y finalmente la familia se fracciona. Ellos tienen que quedar ahí hasta que, digamos, años 52, 53, efectivamente hasta la muerte de Stalin en febrero del 53. O sea, se casaron en el 46 y no salen hasta 7 años después. Y eso va a dejar enormes consecuencias psíquicas, tanto en Álvaro, que no va a poder recomponerlas, y también en el espíritu, en el alma, en el corazón de Lida. El gran problema o la angustia que ellos tenían era si ella quedaba embarazada, por ejemplo. Porque si quedaba embarazada, eso le añadía un problema más, porque el hijo iba a ser considerado soviético. Y ahí sí que era imposible que ella saliera a Chile o a cualquier país que no fuera la Unión Soviética. Entonces Álvaro queda prisionero de ese amor y de las leyes soviéticas. Eso es lo que se cuenta en el libro. Pero ese es el trasfondo, está toda la prima diplomática, toda la angustia, el giro afectivo, emocional, de una familia de diplomáticos que tiene que hacer frente a una situación que ya les he contado, la crisis del matrimonio, por este tema de no dejan salir, pero también, ¿no es cierto?, a la disputa que hay desde el punto de vista del derecho internacional, que los lleva a ellos los principales foros, se discute esto en la prensa y además, ¿no es cierto?, terminan logrando una condena en nuestro país, en París el año 49, por el accionar de los soviéticos. Entonces, todo esto va a generar una presión permanente en la familia del embajador. Además, la ruptura deja al embajador al garete, ya no tiene el estatus diplomático, tiene que salir, no tienen los medios para mantenerse. Álvaro termina haciendo traducciones en la embajada argentina, tiene alguna ayuda de los norteamericanos, pero van a ser prácticamente personas que se van a tener que resignar a quedarse, porque Álvaro no va a abandonar a Lida, porque el amor, ¿no es cierto?, era un compromiso que él tenía. Entonces, toda esta situación finalmente va a derivar en lo que nosotros explicamos en el libro, que hay que entender el trasfondo político, la situación en la Rusia de la segunda posguerra, la situación del derecho internacional, la posición de Chile frente a Moscú. No fueron pocos los que en Chile, el año 44, salieron a la calle a desfilar por las buenas relaciones que se iban a establecer y diría yo, el optimismo que había respecto a lo que iba a significar para nuestro país el tener relaciones diplomáticas de pleno orden con una de las grandes potencias del mundo de la segunda posguerra, la Unión Soviética. Hay registros de caravanas, de desfiles, en fin, de pancartas que iban por las principales calles de Santiago celebrando el establecimiento de relaciones diplomáticas con el mundo soviético, sin pensar, ¿no es cierto?, lo que iba a venir después con el caso de Álvaro, que queda atado, prisionero, cautivo en la Unión Soviética, vigilado además por los agentes de la KGB. Finalmente, después de una serie de peripecias, el año 53 logran salir, hay una foto, digamos, de cuando ellos logran salir, llegan vía
vía Buenos Aires a Santiago, y luego de 6, 7 años aproximadamente la familia logra reunirse, pero quedan secuelados. Esa es la verdad. Hay una condición que tanto Álvaro como Lida van a arrastrar, y que da cuenta también del terror que significó para una familia como esta que ustedes ven ahí ser azotadas por el abrazo del oso soviético. Muchas gracias por su atención. Estimado Cristian, muchísimas gracias por tan profunda y a la vez entretenida presentación. De verdad que estos temas que parecen ser tan antiguos están demasiado vigentes, al menos esa es la lectura que yo hago en términos históricos. Así que me parece muy bien, gracias por tu presentación. Demos un espacio entonces para las preguntas, para las reflexiones, y nada, nuevamente agradecer tu tan buena A presentación. ustedes por la paciencia. No, muy bien, gracias. Dejamos el micrófono abierto entonces para que quien quiera preguntar, intervenir o hacer alguna reflexión. Criticar también se acepta. Por cierto. Yo tengo una pregunta, o comentario, o reflexión. ¿Dónde se vende el libro, dice usted? No, ya lo tengo ya, y firmado por el autor. ¡Qué envidia! Claro. No, mi pregunta es, hay dos datos que dio el profesor que son para mí cruciales. El primero, que el tema llegó a él no buscó el tema. Y en segundo término, que la profesora Ulloa tuvo que revisitar su tesis, volver a su tesis y darle una segunda lectura para que emanaran este tema que parecen no ser importantes. Entonces, quiero preguntarle al profesor cuál es su reflexión sobre los desafíos de la historiografía chilena, específicamente la historia diplomática, en términos de saldar ciertas deudas del rol que han tenido los diplomáticos, sobre todo en la Guerra Fría, donde se recibían presiones de la superpotencia, y en dos frentes, tanto el diplomático como en Santiago. Por lo tanto, dicho coloquialmente, el diplomático estaba entre la espada y la pared, tenía desavenencias con la Cancillería, tenía problemas con las presiones que se ejercían en los lugares de desempeño. Por lo tanto, reflexionar sobre esto, sobre la necesidad de saldar una deuda, si lo estima así o no. Sí. ¿Contesto de inmediato, Eduardo, o hacemos el pool de preguntas? Adelante, no, dale, Cristian, ningún problema. Yo creo que de un tiempo a esta parte, y también gracias a otro proyecto que yo tuve, que es sobre Erich Honecker y el refugio chileno al último dictador de la RDA entre 1991 y 1994, que ya se viene el libro, lo anticipo, hay venta anticipada, si quiera ahí. Me parecen embajadores que tienen que verse enfrentados a situaciones muy peliagudas, y muchas veces la conexión con Santiago, con la Cancillería, no es todo lo fluido que uno pudiera pensar. Lo dije un poco al pasar. Luis David Cruz Ocampo se entera muy posteriormente que Chile había roto relaciones con el mundo soviético, y él queda al garete, queda abandonado. Valentina, la hija de él, nos decía: cuando Chile rompió con la Unión Soviética, no sufrió Chile, sufrimos nosotros como familia, que quedamos abandonados, literalmente. Entonces eso refleja también a través de la documentación diplomática que el embajador o el diplomático no es solo un agente mecánico, autómata, que es un simple ejecutor, un brazo, una herramienta, un instrumento, un dispositivo que aplica una determinada política exterior. Es una persona que siente, que sufre, que lo pasa mal, que tiene angustia. Es lo que se llama en la nueva historia diplomática más desarrollada el giro afectivo o socioemocional, donde tú relevas la condición humana de este funcionario, que a través de cartas, memorias, qué sé yo, entrevistas, te va revelando esta otra condición donde ya no importa la finalidad del hecho histórico, sino que importa cómo se desarrolló el proceso, que es muy distinto. Y Chile ha estado fundamentalmente enfocado en la finalidad de la política, no en el proceso mismo. Me pasó lo mismo cuando me tocó trabajar junto a Erna una vez más, el embajador James Holger, que fue el negociador del caso Honecker. A él también le pasaron muchas cosas en Moscú, lo pasó muy mal con Honecker, tuvo muchas incomprensiones, tuvo disputas con otros diplomáticos, y eso es poco lo que se sabe. En el caso de James Holger, felizmente yo tengo la carpeta completa de la negociación, que estaba reservada, pero por alguna cosa del destino me llegó a mí y yo la tengo completa, digitalizada. Pero no es lo habitual.
Muchos de estos diplomáticos, bien lo sabe Hugo, no dejan memorias, no dejan cartas, no dan entrevistas, son muy reservados. Pero si uno, claro, tiene la oportunidad que tuve yo, en esta doble condición, de ver la documentación que dejó Luis David Cruz Ocampo y ver la documentación que dejó James Holger, evidentemente que te abre una nueva perspectiva respecto a lo que tú me estás mencionando. O sea, creo que hay que revisitar y resignificar el papel del diplomático y también cómo el proceso se construyó, no solamente fijarse en el resultado. Aquí la visión de proceso me resulta que es muy importante. Porque cuando hablamos de la nueva historia diplomática, no, tenemos que trascender al diplomático de carrera. Muchas veces puede ser un actor cultural, puede ser un deportista, una figura rutilante del escenario intelectual, no necesariamente alguien que haya pasado por la academia diplomática o que tenga un rol, digamos, normativo, legal como diplomático. Hay mucha paradiplomacia muchas veces que es más efectiva que la auténtica diplomacia. ¿Mm? Esa sería mi respuesta, estimado querido Hugo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar, reflexionar? Rubén tiene la mano alzada. Buenas tardes Hola ya. Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Que Rubén. saluda a todos los presentes. Primero que todo, me disculpo por no poder activar la cámara, no sé qué pasa, pero ya no se pierden de mucho, así que solamente. Bueno, es que es la primera vez que ocupo esta plataforma. En primer lugar, quería yo agradecer la presentación, me parece muy clara y particularmente me gusta esta apertura que se está dando entre la historia de las relaciones internacionales, como lo mencionaba recién tú, Cristian, y esto también vinculado a un tema que a mí me interesa, que es en este caso Luis David Cruz Ocampo, el intelectual, ¿ya? Y el intelectual que dialoga, que es un académico además en la universidad, y es una faceta bastante desconocida de él, y fue un profesor muy importante en la Escuela de Derecho. Y en ese aspecto, solamente poner en valor el diálogo que se va a dar entre la persona, sus circunstancias y finalmente lo que va a derivar este vínculo, además, esta consideración que se tiene de los personajes en sí, sacarlos más allá de las historias de las ideas, de sus roles como actores importantes en el concierto internacional y ver la condición humana. Yo creo que eso se rescata bastante bien en el libro, el cual por supuesto me parece a mí que abre un campo importante y solamente felicitar el trabajo. Yo creo que es memorable lo que se plantea ahí, porque es una figura muy desconocida incluso para los penquistas, siendo tan importante, ¿ya? Incluso dentro de la misma universidad. Así que agradecer el trabajo, felicitarlos, a Cristian, a Erna, les mando un abrazo muy fraterno y muchas gracias por el aporte que han realizado. Gracias Rubén por tus palabras, las valoro mucho. Muy bien. Oye, Cristian, yo quisiera hacerte un par de preguntas, pero muy simples por lo demás. La primera es, ¿qué tan importante han sido las obras de Kissinger, Renoir, Durosel, entre otros, que hablan de estos temas de la historia diplomática en tu obra, en tu trabajo, en tu investigación como marco teórico, como marco referencial? Y la otra es una cosa quizás más freak, pero me llamó profundamente la atención en tu presentación este extracto, este screenshot del periódico en el que se publica la noticia, ¿no? Y el autor, el diplomático, hablaba del régimen neozarista feudal. Ese fue un concepto como que me generó ruido. No sé si tú has indagado un poco más, o claro, porque régimen neozarista, claro, pensando que la Revolución Rusa lo que intentó precisamente fue destruir ese sistema, esa estructura, ese paradigma, y sin embargo él se refería a ellos como neozarista, ¿no? No sé, alguna reflexión, algún comentario. Sí, por supuesto, sí. Gracias, Eduardo, mira, y gracias a Rubén por sus palabras, que fue mi alumno, así que él sabe el valor de estas cosas y de una figura tan desconocida, tan relevante. Además, Luis David fue ministro de Educación, 2 periodos. Entonces, una figura penquista que sale a la vida pública nacional y después toma estos roles diplomáticos. Bueno, durante el periodo entre guerras y hasta, yo diría, antes de que Chile estableciera relaciones diplomáticas formales con los soviéticos, en Chile había una enorme rusofilia, por así llamarlo, una adhesión, un entusiasmo, una fascinación hipnótica por el proyecto que se estaba haciendo en la Rusia bolchevique. Entonces, porque se sabía poco, yo creo, ¿eh? Se sabía poco, y cuando se empezó a saber más. Ahora, esto no debería ser tan extraño. Recuerden ustedes que el propio Oppenheimer, ¿eh?
en este libro que inspiró la película, él habla de cómo muchos científicos intelectuales, literatos, pintores, sintieron gran fascinación, gran adhesión por el mundo soviético. ¿Ah? Eso es algo que yo estoy contando en un artículo que está en evaluación ahora y que refleja un poco el sentir, y como dice el profesor Fernando, como Chile siempre se sintió parte de la política mundial, no fueron tantos los chilenos que lograron tener un acceso a este país tan hermético. Y aquí, oye, otro tema que estoy trabajando yo ahora, que es que a través de los informes diplomáticos de Luis David Cruz Ocampo podemos darnos cuenta cómo él percibe el mundo soviético, cómo se va desencantando el mundo soviético cuando empieza a ver lo que ve en Moscú. Eso lo dicen los informes diplomáticos, incluso los manda muy detalladamente a la Cancillería. Entonces, claro, de una adhesión, de un entusiasmo por saber cómo era este experimento político-ideológico, al final de sus días, producto tal vez de su propia experiencia personal, cuando ya vuelve a Chile, se refiere en términos muy despectivos a este régimen, va a contracorriente, por ejemplo, de personas que habían vivido y habían sido invitados a actividades culturales en Moscú, que es lo que hacía Stalin también, un poco para limpiar el régimen. Picasso tuvo gran interés en el mundo bolchevique soviético, pero muchos, como lo digo, científicos norteamericanos que incluso participaban en el proyecto de Oppenheimer también se sentían muy atraídos. El propio Oppenheimer, recuerden ustedes, fue llamado al comité del Senado porque él también tenía una cierta adhesión al comunismo. De hecho, en esa época era muy habitual que estas figuras intelectuales, científicos o figuras conocidas, públicas, dieran donativos para la causa republicana en la Guerra Civil Española. También era sospechoso eso. Entonces, cuando él se refiere al neozarismo, es porque todavía no se ha producido, diría yo, la respuesta intelectual de cómo denominar a estos nuevos regímenes, que llamaremos totalitarismos después. Pero a él le parecía que este era un neozarismo porque finalmente tenías un autócrata que era Stalin, un todopoderoso, que había aplicado con mano firme, por algo le decían Stalin el martillo, con mucha rudeza, había aplicado mano dura primero para la defensa de Stalingrado, no le importaba la pérdida humana, y después, ¿no es cierto?, el gran costo en vidas humanas que significó los planes quinquenales, la colectivización forzada, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tenían en mente. Y eso le tocó verlo a Luis David Cruz Ocampo, y eso está reflejado en sus informes diplomáticos. Entonces, finalmente es uno de los que se va desencantando de este proceso. Y por eso, ¿no es cierto?, esa frase que a ti te llama tanto la atención, porque la fecha es importante, lo hace ya al final, el año 49. Pero él esto no lo dije porque no está en el libro, pero cuando él es llamado desde el Vaticano como embajador para que asuma en Moscú, él iba muy feliz, muy dichoso. Incluso hay un encuentro que aparece en uno de los libros de Gabriela Mistral, cuando la Mistral se encuentra con él en Roma. Y él estaba feliz, porque iba a ver in situ este gran experimento económico, político, cultural, que era totalmente distinto a lo que se había planteado antes. Hay una fascinación, hay esta filia, y después se va a transformar en rusofobia, ¿no? Porque va a haber las brutalidades del régimen. Eso. Excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. O queja, que queda en todos los espacios. Queja también, crítica. No, al parecer no. Bien, Cristian, bueno, muy agradecido, como te he comentado en varias oportunidades, de que nos esté acompañando. A mí al menos la presentación me encantó, me pareció muy novedosa, un foco historiográfico e internacionalista ahí está el libro, así que para que ya lo vayan registrando ahí en sus próximas compras, ¿no? Y nada, tenerte después de 35 años, como dijiste en un comienzo, de verdad que para nosotros es un tremendo honor. Esta es tu casa y en lo que podamos colaborar, tanto a ti como a las personas que nos acompañan, lo haremos de forma muy dichosa. Así que tengan todos una muy buena tarde, un abrazo grande a cada uno y ya estaremos en contacto, ¿vale? Gracias por todo, un abrazo. Gracias por la ocasión. Un abrazo a todos. Gracias, Cristian. Gracias.